It's a kind of magic. El Tai Chi Chuan es un arte marcial chino, ¿sí? Que pertenece a lo que es el Wushu moderno, al Kung Fu, como cualquier otro estilo. Hay estilos internos y estilos externos. El arte marcial del Tai Chi Chuan pertenece a lo que es el estilo interno, ¿sí? Que es un estilo en el cual se va desde una práctica muy suave, ¿sí? Hasta una práctica mucho más fuerte. Como cualquier otro arte marcial, busca el mismo objetivo, ¿sí? O sea, trabajar en defensa personal, ¿sí? Y ningún arte marcial está preparado para el ataque. Todo el arte marcial es una filosofía y el ataque es una consecuencia de la práctica. Zhenjiakou, que es la famosa aldea del Tai Chi, donde comienza el estilo Chen. Este estilo es un estilo muy popular, que justamente se toma en cuenta que cuando tuvieron que evacuar por las invasiones mongoles las montañas de Bután, cada uno fue para distintos lados y el maestro Chan Sanfen fue hacia esa zona que es la provincia de Henan, ¿sí? O sea, justo abajo de la provincia de Hebei. Ahí se encontró con el maestro Chen Weiting, a quien él le transmitió sus conocimientos. Cuando hablamos de estos dos estilos, de Bután y del estilo Chen, estamos hablando de los estilos más populares, pero sin duda el más popular, el que más se practica a nivel mundial, es el estilo Yang, que aparece justamente en la aldea Chen con el maestro Yan Luchan, que fue justamente a la aldea Chen a aprender ese estilo, digamos, ¿no? Todos los estilos llevan los apellidos de los maestros, pero hay 5 familias que son las principales, digamos, y en el orden cronológico, digamos, la familia Chen, la familia Yang, la familia Sun, la familia Wu y la familia Wu, que justamente cada una aprende del maestro anterior.
Podríamos decirle que fue una linda casualidad, capaz lo estaba buscando de manera inconsciente, porque me fui a hacer atender por acupuntura, simplemente por un dolor de espalda o sí, estaba en ese momento necesitando un mayor aporte energético y bueno, estaba tratando de probar por la parte oriental de terapias alternativas, porque tenía un amigo que estudiaba medicina china en ese lugar, entonces me recomendó, fui y mientras esperaba la consulta agarré uno de los libros, tantos libros que había ahí interesantes y leyendo un poco el contenido vengo a parar con Qigong, en verdad primero. Comenzando me preguntaron si quería hacer, mi idea era practicar Qigong y me preguntaron si quería hacer prácticas libres o profesorado. Me anoté en profesorado porque era el mismo programa con la diferencia que rendíamos. Y vi que aparte de Qigong estaba Tai Chi un horario antes. Yo desconocía, lo único que conocía era lo que veía en las películas o en una plaza, así las formas lentas. Y me pareció también interesante. Pero principalmente iba por Qigong. Ahí, bueno, al mes es donde conozco a quien fue en su momento, quien es mi maestro, que es Gustavo Salvato. Y empecé de a poco a meterme con toda esta reconexión corporal, capaz que teníamos cuando éramos chicos y esas durezas que uno no se da cuenta que tenía. La experiencia principal que yo encuentro es el famoso también, la conexión con el cuerpo principalmente. Uno se empieza a dar cuenta de movimientos involuntarios que hacía, como claramente en el momento de la práctica levantar los hombros sin darnos cuenta, estar duros o agarrándonos simplemente en un transporte, agarrándonos con la mano para no quedarnos y poner tensas zonas del cuerpo que no son necesarias para eso, ¿sí? Cuando simplemente tenemos que estar bien apoyados sobre los pies y agarrados, capaz uno tiende a levantar los hombros, a tensar la cintura, a ubicarse mal y está utilizando y gastando energía en momentos que no lo requieren, que solamente requieren unos músculos. Uno empieza a hacer eso, a tener mucha más sensibilidad y con el cuerpo, y el primer paso de la sensibilidad justamente es eso, lo material, el cuerpo, lo más cercano. Siento que uno arranca por los bloques grandes, como pueden ser la cadera, la espalda, y después cada vez se va haciendo más sutil hasta que llega a las manos, la mirada, la expresión, que uno al principio hace capaz con una expresión más dura y empieza a suavizar la expresión. Y ese me parece a mí que es la puerta, el cuerpo, el primer paso. Uno empieza por ahí y después dice, ¿qué está pasando adentro también? ¿No? Está bien, conecto esto, o me pasa esto en la espalda, pero ¿por qué me está sucediendo? Entonces empieza a hacerse planteos y capaz la práctica también ayude a estar mayor en presencia. Eso es uno de los elementos que a mí más me gusta, estar más atento en el momento. El típico estoy en el ahora, es en una práctica de Qigong o Tai Chi, dependiendo de la persona, muchas veces le gusta más una práctica que la otra, a mí me gustan las dos mucho, es estar en el momento que estoy haciendo, con mi respiración. Entonces, lo que estoy haciendo afuera se refleja con lo que estoy haciendo adentro, ¿sí? Con el movimiento respiratorio. Entonces, que crezca la atención y estar presente en el momento, creo que es uno de los más grandes tesoros que puede dar la práctica.
Cuando estaba cumpliendo los 38 o 40 años, empecé a notar que el cuerpo empezaba a cambiar y tenía la necesidad de hacer alguna actividad que no tenga fecha de vencimiento. Probé en una escuela un par de clases, después tuve la suerte de encontrar a Gustavo en la escuela, en ese entonces era la Escuela Naturopática Argentina. Nada, me pasó que primero me sentí mal porque mi intención era ser alumno de Mario Schwartz, que era el que había investigado y vi todo el currículum que tenía y toda su preparación y su reconocimiento. Entonces, bueno, medio desconforme, comencé la práctica con Gustavo Salvato y ahí descubrí no solo un gran maestro, sino un gran amigo. Mayormente los alumnos que vienen, que han pasado y pasan por la escuela, lo que buscan es sentirse mejor. No tuve mucha experiencia de alumnos que vengan a buscar ser profesores, entonces fui adaptando las clases a clases regulares y no clases tan estructuradas como en principio había comenzado. Mayormente el que viene quiere sentirse mejor por recomendación de alguien, por ahí alguien que conocí o gente a la que le compartiste tu experiencia con el Tai Chi, les da curiosidad. Yo siempre a todos les digo lo mismo, yo cuando hablo del Tai Chi hablo apasionadamente porque hablo desde lo que me generó a mí y con el miedo de sentir que estoy vendiendo algo, les digo directamente que la mejor forma de probar es experimentando uno mismo. Curiosidad por las artes marciales, ¿sí? Desde chiquita me interesó lo que era el taekwondo, kung fu, ahí arrancamos de chiquita. Y después empecé, en realidad, que me puse en la búsqueda de lo que era el Tai Chi, cuando en una época se daba en el canal Infinito, probé, las clases eran de él en media hora, yo probé en media hora y sentí ya algo diferente. Entonces digo, bueno, practicamos, después le dan de baja al programa y empecé a buscar, a ver cerca qué tenía. Y las cosas se fueron dando con un conocido y lo encontramos al profesor, a Gustavo. Los alumnos cuando comienzan tienen miedo, no tienen por ahí mucha capacidad de concentración, paciencia, perseverancia. ¿Sí? Y después, bueno, viene la parte física que tendría que ver con la elongación, los movimientos, la concentración. Todo eso es lo que se pone en práctica. El alumno con el tiempo va mejorando, va adquiriendo equilibrio, buena concentración. La regulación de la presión, por ejemplo, es uno de los efectos que comentan ni bien comienzan las clases al poco tiempo, ¿sí? Por lo general la mayoría de la población es hipertensa, entonces empiezan con esto y se comienza a regular. Bueno,
Vos me habías preguntado cuál había sido la motivación por la cual yo emprendí este camino de aprendizaje del Qigong, qué había sucedido, qué había pasado y por qué después me dediqué a enseñar. Esto parece ser una paradoja. En un momento dado, cuando yo tenía una tensión muy fuerte, necesité acudir a alguna disciplina para desbloquear una articulación, más concretamente en la zona del pulmón, esa me costaba mucho respirar. Dije, ¿cómo soluciono esto? Bueno, el Qigong, haciendo Tai Chi Qigong, allá muy lejos en el tiempo, alrededor del 87, descubrí un lugar donde paulatinamente me fui liberando de ese estancamiento de chi, ese dolor que tenía causas somáticas, y descubrí que a través del Tai Chi Qigong, del Qigong y el Tai Chi, que ya vamos a establecer cuáles son, si hay diferencias, una solución a un problema que yo tenía. Y dije, bueno, si esto a mí me resulta, ¿por qué no le puede resultar a los demás? ¿Cómo hacer para tomar esta herramienta, este vehículo, para brindarle al otro, a una persona que está padeciendo lo mismo que padecí yo, bienestar? Y fue por eso, busqué la salud en mí y después aprender, tomar esta técnica que hasta el día de hoy la sigo cultivando, aprendiendo y brindando ese conocimiento que me han dado y me dan mis maestros. Los beneficios que trae Tai Chi Qigong, si bien los dos van de la mano, los practicantes solamente de Tai Chi van percibiendo con el correr de las clases que mejoran su postura corporal, aprenden a manejar los pesos, que es algo que en lo cotidiano no solemos hacer, de ahí las lesiones que se van generando. Aprenden a conocer su cuerpo, a tener noción y conciencia del movimiento de las manos, de las extremidades, y además de mejorar la postura, se van soltando. Todas esas viejas contracturas que uno no se da cuenta y tiene con el correr del tiempo, las va aflojando paulatinamente, y hay un dicho que dice que vos podés practicar Qigong sin saber Tai Chi, pero se dificulta el practicar un buen Tai Chi sin hacer Qigong previamente, con lo cual cuando uno también se dedica al Qigong viene en una forma más acentuada la parte terapéutica. En el Tai Chi es consecuencia de, en el Qigong uno apunta más a dirigir mejor la energía de una forma más acentuada y a hacer la práctica terapéutica con lo que uno realmente siente que necesita. El Qigong es una gimnasia china terapéutica. ¿Sí? Pertenece a lo que es la medicina china, o sea, es una de las técnicas de la medicina china, así como está la acupuntura, la fitoterapia, la moxibustión, las ventosas. Está el Qigong. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es una técnica? Porque cada técnica actúa sobre algo diferente. O sea, para ser sencillos y simples, en la acupuntura, cuando uno clava agujas, la idea es desbloquear un meridiano, llevar la energía de un lugar a otro.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay energía? Entonces esa energía, si no está, no la voy a poder mover con una aguja o con lo que sea, y la tengo que crear. Entonces para crear esa energía, yo la voy a crear a partir de una buena alimentación, y esa energía, ¿no es cierto?, que me va a producir por la buena alimentación que tenga, la voy a generar con el Qigong, que es una gimnasia china terapéutica, como estaba diciendo. Son movimientos conscientes, suaves. Hay distintos objetivos de Qigong, ¿no es cierto? Tenemos un Qigong orientado a lo terapéutico, un Qigong más duro, que es orientado a lo marcial, y el más difícil de todos, que es el que está orientado a lo espiritual, digamos, ¿no es cierto? Que los monjes en la antigüedad lo que hacían era tratar de encontrar el estado de Buda, en el caso de los budistas, o la iluminación, en el caso de los taoístas. Entonces, esa práctica es bastante compleja. Pero el primer objetivo es la salud, porque sin la salud no voy a poder ni trabajar la parte marcial, ni voy a tener tiempo físico para poder estar en este plano para trabajar lo espiritual. Entonces, por eso se trabaja justamente la salud como primordial. Es la práctica interna. Qigong quiere decir trabajo con energía, o sea que la idea del Qigong es aprender a direccionar la energía, ¿sí? Si yo tengo una afección en el vaso, bueno, haré ejercicios para el vaso, o ejercicios, ¿no es cierto?, para otros órganos que ayuden en el vaso. Y obviamente que cuando uno trabaja de esa manera, también está trabajando a un nivel psicofísico, digamos. Ahora, ¿cómo emparento el Qigong con el Tai Chi? Justamente, como la idea es con el Qigong aprender a direccionar la energía, yo la aprendo a direccionar. Entonces, en el caso del Tai Chi, que es un arte marcial, esa energía, aparte de ir a mi propio cuerpo, va a ser direccionada con mucha fuerza hacia el objetivo marcial. O sea que si hay un golpe de puño, esa energía va a recorrer desde la planta de los pies, por las piernas, por la columna, llega hasta la séptima cervical y se va a proyectar hacia el objetivo que yo le estoy dando, digamos, ¿no es cierto? Mi intención. Ahora, ¿qué pasa cuando esa energía hace ese recorrido? Empieza a desbloquear distintos meridianos, ¿sí? Y esos meridianos pertenecen a órganos. Hace un proceso de limpieza, digamos, ¿no? Entonces, no se puede practicar Tai Chi sin practicar Qigong. O sea, el Tai Chi solo estaría vacío. Es como decir, bueno, voy a practicar Tai Chi, pero no voy a hacer Tui Shou. Voy a practicar Tai Chi, pero no voy a hacer arma. Entonces, ¿qué estamos practicando? Una forma. Y eso no es Tai Chi. El Tai Chi comprende, es una disciplina que comprende un montón de cosas. Y cada cosa, ¿sí?, es parte de esa práctica. El Tai Chi, uno le dice Tai Chi, pero la palabra es Tai Chi Chuan, ¿sí?, que quiere decir boxeo de sombras. En el Tao Te Ching hay un párrafo que dice: vencer al otro es ser fuerte, vencerse uno mismo es ser poderoso, porque justamente yo estoy luchando contra mi sombra, ¿no? Entonces, es una filosofía, justamente por eso se llama Tai Chi, que está basada en la filosofía del Tai Chi, un arte marcial basado en una filosofía. El Tai Chi es la filosofía del Yin Yang, ¿no es cierto?, de los opuestos complementarios. Entonces, en todos los movimientos del Tai Chi está el Yin Yang presente, ¿no es cierto? O sea, un movimiento Yin y un movimiento Yang.
El Tuizhou es una práctica de a dos personas donde uno practica la adhesión, ¿sí? O sea, la traducción de la palabra Tuizhou quiere decir manos pegajosas, por eso es que uno se adhiere al compañero. Ahora, esa práctica no es solamente una práctica marcial, porque uno lo que aprende, ¿no es cierto?, a partir del tacto, no usando un sentido que usamos siempre, que es el principal, que es el de la vista, después está el del oído, pero yo el del tacto por lo general no lo utilizo en otros campos. Entonces se empieza a desarrollar ese sentido más que otros y se empieza a elevar la capacidad de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Esto no lo vamos a llevar a lo esotérico. Quiere decir que si yo estoy pegado, ¿no es cierto?, y la otra persona hace un movimiento, yo ya voy a interpretar, ¿no es cierto?, qué acción quiere hacer. Cuando elevo la capacidad de percepción, se amplía hay varios tipos de energía que circulan en el cuerpo, que es el Wei Qi, que es la energía que pasa más superficial por la piel. Esa es la energía protectora, digamos, ¿no es cierto?, es la que nos protege de los factores externos, como por ejemplo los climáticos, ¿no? Entonces, justamente la práctica de las manos pegajosas, la idea es ayudar al practicante a elevar la capacidad de percepción. ¿Cualquier persona va a poder practicar? Sí. ¿Hay personas que tienen que venir con prescripción médica? Absolutamente. Es más, casi todos tendrían que tener el apto médico. Una persona que, por ejemplo, no puede estar mucho tiempo parada, puede comenzar sentado, ¿sí? Haciendo algunos ejercicios, va notando las mejorías y después se van incorporando. Y hay personas que después pueden inclusive desplazarse en los movimientos. Hay muchos casos de estos. También algo que trato de recomendar, de que no hay competencia acá, la competencia con uno mismo, que no hay que mirar al otro, porque algunos tienen facilidad para la elongación, para el equilibrio, y acá lo importante es ver cómo uno arranca la clase y cómo uno se va, que ahí está donde la competencia es con uno mismo, o sea, realmente hacer hasta donde uno puede, obviamente siempre el límite del dolor, no tiene que doler, y tiene que haber disfrute en esto. Si no hay disfrute, no pierde el sentido. Bueno, para empezar, uno conoce al chino en su verdadera esencia, no es el chino que estamos acostumbrados a conocer acá. Para empezar, no tienen filtro. No son políticamente correctos a la hora de ser docentes, lo cual es maravilloso. Tienen ese grado de sinceridad que por más que uno haya desembolsado una cierta cantidad para que te enseñen, no por eso te van a decir que lo hiciste perfecto. Muy por el contrario, te van a estar corrigiendo todo el tiempo, resaltando lo que necesitas mejorar, y cuando esté bien, te van a decir que está bien de una manera muy escueta. No te van a felicitar ni palmadas, te van a hacer, cuando te hacen así con el pulgar, tocaste el cielo. Mientras tanto, cada indicación de lo que tenés que mejorar te la van a decir inmediatamente. Y como contrapartida, para ver, digamos, el lado más satisfactorio, a los grandes maestros, nosotros en la escuela tuvimos mucha llegada, una mayor llegada de escuelas que hace años que iban, pero porque se sienten muy respetados. Si ellos te dan una indicación y se van y después te encuentran conversando, acá uno lo toma como algo habitual, para ellos es una falta de respeto. Entonces, ellos cada tanto se asoman sin que vos te des cuenta, y si ven, como en nuestro caso, que practicamos horas y horas porque no fuimos a perder el tiempo, se sienten halagados, y después, cuando uno les pide cosas extras, ellos te las van a dar. Es el mejor regalo que le podés hacer. Vos podés llevarle ofrendas, obsequios, le va a gustar, pero el mejor regalo para ellos es sentirse escuchados. Mi experiencia, obviamente, al ponernos a hablar de los viajes a China, que de hecho es el otro lado del mundo, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de hablar que no es simplemente como otro idioma, sino ya de los sonidos. Y obviamente después de mucho tiempo de práctica, de estar haciendo algo, ir, como siempre dicen, al origen, como dice Gustavo, es algo muy, muy particular. Entonces, experiencias específicas yo tengo un montón, pero lo que más rescato, que yo me llevé como sorpresa, uno piensa que los maestros chinos van a ser muy herméticos, que no van a querer cambiar
es su forma práctica, no va a querer cambiar o compartir con uno su forma de pensar o ver las cosas. Y me encontré con algo muy interesante, que es tipos que se la pasan practicando, como si fuera en su momento cuando éramos chicos, el fútbol para nosotros. Estás practicando y te vienen a ver para ver qué es lo que vos haces sobre una práctica que podríamos decirle es de ellos, entre comillas, porque hoy es mundial, pero vienen y están abiertos y por medio de la traductora te empiezan a preguntar cosas a vos. Cuando nosotros, por lo general, nosotros somos los que vamos a intentar preguntar, muchas veces vienen y se ven interesados en la práctica que nosotros hacemos. Entonces eso a mí me sorprendió mucho, porque es como ir con una idea y encontrarte que son muy abiertos. Eso demuestra también parte de humildad. De hecho, muchos chicos que son practicantes, ellos no tienen lo que es cinturones o títulos, capaz, es por cuestión de edad, capaz de respeto, y hay muchos chicos, a nosotros nos dan clases, chicos de 18, 19 y 20 años, que la tienen muy clara, una técnica tremenda, y después de la práctica se te quedan hablando, si vos estás practicando algo te miran. Y bueno, particularmente uno de los grandes que también consideramos amigos es el maestro Liu, justamente el director de la sede central en Nanjing, que siempre digo lo mismo, él venía después de practicar y estaba emocionado porque nosotros habíamos ido a visitarlo, para él era un orgullo, y estaba emocionado y venía después de la práctica a tomar una cerveza con nosotros, por más que no sepamos pasar más de 10 palabras en chino con el traductor. Y es un tipo que, bueno, estuvo en incontables competencias, da clases, está en la Universidad de Medicina China a cargo del Departamento de Artes Marciales y mira las clases con el mismo interés que supongo que puede ya estar viendo en la Olimpiada. Mira, observa, pregunta, eso lo veo muy curioso, entonces eso me llamó mucho la atención, que una persona que está acostumbrada a ver o a estar en un nivel de práctica muy alto de exigencia, esté todavía abierto después de tanto recorrido a estar compartiendo, así que eso fue de las cosas que más rescato.